Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hace menos de 2 meses subimos la receta del flan japonés al canal y en este corto espacio de tiempo ha superado los 2,5 millones de visualizaciones y se ha convertido en la segunda receta más vista del canal. Y no me extraña, porque es que es un postre maravilloso. Pero muchos me habéis pedido la versión de chocolate, así que hoy os tengo una noticia genial, porque aquí tenéis el flan japonés de chocolate. Flan de chocolate y bizcocho castela de chocolate. Y lo mejor, que el bizcocho es sin gluten. Y además lo puedes preparar sin azúcar si quieres. La receta es mucho más fácil y además con otras dos ventajas. Y es que se puede comer perfectamente caliente. Está espectacular. Y también lo puedes comer frío, igual que el flan japonés. Así que te aseguro que la versión de chocolate es igual o más buena que el flan japonés normal. Así que no me entretengo más y ¡vamos con los ingredientes! Acuérdate de pausar el vídeo para poder copiarlos con tranquilidad. Y como siempre, tienes disponibles los ingredientes en gramos, en tazas y también en inglés. Y comenzamos con la elaboración de la receta. El primer paso va a ser exprimir una naranja, ya que utilizaremos el zumo para darle sabor a nuestro flan de chocolate. El siguiente paso va a ser picar finamente las tabletas de chocolate. Utilizo chocolate negro para fundir, pero podrías utilizar el chocolate para fundir que te guste. Chocolate con leche o incluso si tienes problemas de diabetes, podrías utilizar una cobertura de chocolate sin azúcar. Es importante el picar fino el chocolate porque así de esta forma evitaremos calentar en exceso la leche. Y una vez que tenemos toda la cobertura o el chocolate para fundir bien picado, lo guardamos o lo reservamos en otro recipiente. Y ahora ya vamos con la elaboración del flan. En una olla o cacerola la llevamos al fuego y le ponemos toda la leche y vamos calentándola a fuego medio alto y añadimos todo el chocolate que hemos picado anteriormente. Y con la ayuda de unas varillas vamos removiendo constantemente. Al tener el chocolate bien picado se derretirá rápidamente. Nos aseguraremos de que el chocolate está bien derretido y perfectamente integrado en la leche. Apartamos del fuego y por otro lado, en otro recipiente, vamos a cascar los huevos. Utilizaremos 6 huevos para la elaboración del flan. Yo utilizo huevos de tamaño mediano, es decir, de 53 a 63 gramos cada uno. Y una vez cascados los huevos, con la ayuda de unas varillas, los batimos bien. Nos tenemos que asegurar de que quedan perfectamente batidos. Y ya a continuación le pondremos el zumo de naranja. Yo le pongo 45 mililitros, que es aproximadamente 3 cucharadas. Batimos bien y listo, ya estamos preparados para el siguiente paso, que va a ser añadir poco a poco el chocolate que hemos calentado anteriormente. Por eso es importante que vaya bajando la temperatura. No puede estar demasiado caliente porque cuajaría los huevos. Y para evitar esto lo vamos añadiendo poco a poco y con la ayuda de unas varillas removemos constantemente. Por eso es muy importante tener el chocolate bien picado para no calentar la leche en exceso. De esta forma podremos preparar el flan rápidamente. Una vez integrado todo, batimos bien, tapamos y dejamos reposar en la nevera. Y mientras reposa el flan, vamos a preparar rápidamente nuestro bizcocho castela de chocolate. Y vas a ver que al igual que el flan es una elaboración súper fácil. Como puedes ver, he puesto 3 huevos en la batidora y la pongo a máxima potencia. Y a continuación le añado todo el azúcar. Si tienes problemas de diabetes, podrías poner perfectamente edulcorante en lugar de azúcar. Y dejaremos batiendo la máquina a máxima potencia durante 8 minutos. En ese tiempo vas a ver cómo poco a poco los huevos irán blanqueando, triplicarán su volumen e irán tomando cada vez más consistencia. Si no dispones de una batidora potente, también puedes hacerlo separando las claras de las yemas y batiendo las claras hasta obtener un merengue. Luego lo juntas todo y obtendrías el mismo resultado, pero tardarás un poco más de tiempo.
Y para saber si la mezcla está lista, hacemos la prueba del palillo. Si se queda de pie, está perfecta. Y a continuación, lo que vamos a hacer simplemente es tamizar el cacao puro en polvo. De esta forma nos aseguraremos de que no nos queda ningún tipo de grumo. Y una vez colado o tamizado el cacao puro, con la ayuda de unas varillas vamos mezclando con movimientos envolventes. Seguiremos haciendo este mismo paso hasta que tengamos una masa de color de chocolate y que esté todo completamente homogéneo. Ya tengo este paso perfectamente listo, pero quiero enseñarte más de cerca la textura de la masa. Fíjate muy bien cómo tiene una gran cantidad de burbujas en el interior. Y como ya lo tenemos todo bien mezclado, vamos a hacer exactamente el mismo paso, pero con la maicena o almidón de maíz. Gracias a la maicena obtendremos un bizcocho mucho más ligero y aéreo, así que la combinación de maicena y cacao puro en polvo es simplemente perfecta. Y como puedes ver, repetimos exactamente el mismo paso que con el cacao. Con la ayuda de unas varillas vamos realizando movimientos envolventes hasta que todo esté perfectamente mezclado. Y mira de cerca la textura de la masa. Es maravillosa, con una gran cantidad de burbujas en el interior que hará que crezca maravillosamente en el horneado. Y ya estamos listos para terminar de montar nuestro flan japonés de chocolate. He sacado la masa del flan y con la ayuda de las varillas vuelvo a mezclar todo bien para que se quede bien integrado el chocolate. Y como has podido ver, de esta forma tan fácil y tan rápida, tenemos listas las dos elaboraciones necesarias para el flan de chocolate japonés. Y ahora solo nos queda rellenar los vasos. Yo utilizo vasos de 370 mililitros, es decir, son vasos grandes. Si por casualidad tú quieres utilizar los vasos más comunes de 200 o 250 mililitros, solamente tendrías que hacer la mitad de las cantidades que te doy en la receta. Pero sin importar el tamaño de vaso que utilices, tendrías que rellenar 3/4 partes con la masa del flan y el resto con la masa de bizcocho. Así que rellenamos primero con la masa del flan de chocolate y a continuación con la masa de bizcocho japonés de chocolate, que como puedes ver, al ser más espeso y estar bien lleno de aire en su interior, se quedará justo en la superficie y lo rellenamos hasta el borde del vaso. Bueno, ya tengo los 5 vasos listos y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua caliente, aproximadamente 2 dedos. Y ahora ya lo llevamos al horno, que tenemos que tener precalentado a 160 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y lo hornearemos de 45 a 50 minutos. En mi caso, como son más grandes, 50 minutos. Si tus vasos fueran de 250, con 45 minutos estarían perfectamente listos. Y fíjate en la pinta tan espectacular que tienen cuando los sacas del horno. La lástima es que no puedas oler, porque el olor es simplemente maravilloso. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar que se enfríen completamente antes de guardarlos en la nevera, en el caso de que quieras que quede el flan bien cuajado y los quieras comer frío. Pero es importante que dejes que se enfríen completamente, es decir, que no estén calientes, para guardarlos en la nevera. Y aquí tienes dos sugerencias de presentación diferentes. Puedes rallarle justo por encima un poquito de chocolate blanco, o también podrías hacer lo mismo que hacíamos en el bizcocho japonés tradicional, que es ponerle un poquito de azúcar glass justo por encima. Cualquiera de las dos combinaciones son maravillosas. Y ahora quiero enseñarte el resultado del flan comiéndolo en caliente, es decir, sin enfriarlo en la nevera y sin dejar que el flan termine de cuajar. He esperado solo 1 hora. Tengo tanto el flan de chocolate como el bizcocho de chocolate todavía tibios. Y ahora con la ayuda de una cuchara voy haciendo pequeñas incisiones, porque lo que pretendo es llevarme una parte de bizcocho de chocolate con una parte de flan, para que esté todo perfectamente integrado. Si te gusta muchísimo el chocolate y eres amante de los bizcochos o tartas de chocolate que están todavía tibios, como por ejemplo un brownie, te animo a que pruebes esta combinación, porque el bizcocho todavía tibio y el flan que no ha terminado de cuajar y que está ligeramente caliente es simplemente espectacular.
Los matices de sabores y texturas son únicos. Cuando pruebes la primera cucharada, te aseguro que no vas a poder parar. Pero si quieres obtener el mismo resultado que el flan japonés tradicional, pero de chocolate, lo que tendrías que hacer es dejarlo reposar en la nevera un mínimo de 4 horas, pero lo ideal sería toda la noche. Vamos a probar el flan japonés de chocolate. Y sobre todo, escucha, mira. Madre mía. No te lo vas a creer. Esto es un vicio. Qué cosa más buena, por Dios. Es un no parar. Espectacular. Y por si tienes alguna duda, la receta la puedes preparar sin ningún problema en vasos de vidrio normales, los que utilizas para beber agua o para tomar el café, e incluso en tarros de conserva. Solo tienes que tener la precaución de que no haya cambios bruscos de temperatura. Es decir, si sigues la receta tal cual te la muestro, no tendrás ningún problema y obtendrás un postre maravilloso. Bueno, antes de despedirme, no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan. ¿A qué esperas? ¡Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras fantásticas recetas que subimos todas las semanas! Así que acuérdate que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.